Bueno, hagamos la segunda parte. La iba a hacer otro día, pero me acabo de encontrar con la noticia de que falleció en La Habana Juan Padrón. Y a propósito de eso, y coincidencias circunstanciales, yo hoy estaba hablando y estoy hablando del sentido del humor. ¿Y quién mejor que Juan Padrón para ser un ejemplo de, de lo que es el sentido del humor en la cultura cubana? Para, para muchos de nosotros, y sobre todo a nivel generacional, la gente que nació en los años 60, que nació en los años 70, básicamente, el recuerdo del personaje del Pidio Valdés forma parte incluso de nuestro propio eh, conocimiento sobre la historia de Cuba, porque además no solamente observábamos dibujos animados bien realizados, con un guión extraordinario, con, con mucho del ingenio del cubano, que es un ingenio incluso también de más allá de las urbes, es el ingenio del campo cubano, de un poco del estereotipo de aquel que deviene de un lugar muy simple y que dice las cosas con mucha simpleza y que por esa razón también te causa mucha risa. Eh, Nos ampliaba el Pidio Valdés nuestros conocimientos sobre la historia de Cuba porque Juan Padrón hacía una previa investigación sobre ello, o sea, no era un simple y llano dibujante del, de dibujos animados y no solamente un realizador, un cineasta, sino también alguien que hacía el ejercicio de la investigación, perdón, para poder colocar cierta información fidedigna, ¿no? Aunque en base a la ficción, pero fidedigna sobre datos históricos y cuestiones, batallas y ciertas maneras del quehacer independentista del siglo XIX cubano y la figura del Mambí, ¿no? Que no es cualquier cosa. Pero ¿quién demonios podrá olvidar Vampiros en La Habana? Porque es que a mí en lo personal, y estoy completamente segura que a mi generación, Vampiros en La Habana lo marcó y nos marcó en ciertas frases y ciertas formas de la propia historia, ciertas voces, ciertos tonos, que permitieron que nosotros pudiéramos divertirnos de nuestra incluso propia realidad, ¿no? Ya sacado el personaje del Pidio hacia un personaje más urbano, un personaje más habanero, un personaje más de barrio, en una circunstancia que no le es para nada ajena a la historia de la cultura y del arte cubano, como es la circunstancia de lo imposible. Yo cuando hablo de arte cubano, sobre todo de arte cubano, básicamente su literatura está estimada en esto que Alejo Carpentier diría en 1948 en El Reino de este Mundo, esta novela sobre Haití. Mucha gente no sabe que esto es un estudio que hace Carpentier a partir de la influencia del arte haitiano en el primer, sí, en los primeros momentos del siglo XX cubano, y que, bueno, no sé si sería para ustedes interesante saberlo. El reino de este mundo que escribe Carpentier no es una circunstancia, esto lo vamos a poner entre paréntesis, no es una circunstancia de su necesidad antropológica, no, nada más, sino que en Haití sucede la primera exposición sobre la temática de lo afrocubano, ¿verdad? Que no tenía un antecedente de expositivo
en Latinoamérica ni en Europa. No había un antecedente sobre lo afrocubano. Específicamente sucede en Haití. A partir de todas las gestiones que realiza Nicolás Guillén, que empieza a interesarse sobre lo que tiene el tono y también lo estético de la literatura caribeña. Es que hay un tono, hay una estética, ¿no?, en la literatura caribeña, y en esta correlación y en este intercambio con Haití, sobre todo porque ya Haití mostraba en Puerto Príncipe un museo etnográfico en donde podía visualizarse la influencia del vudú en el arte haitiano. Y a raíz de esta exposición que se hace en Haití, aproximadamente en 1945, si mal no recuerdo, gente, por ejemplo, como Carlos Enríquez, eso poca gente lo sabe, Carlos Enríquez, se deja envolver por esta circunstancia de lo caribeño y visita el Museo Etnográfico en Puerto Príncipe y empieza a tomar apuntes, ¿verdad? Empieza a tomar apuntes sobre lo que está observando, y después esto va a ser una influencia tremenda en su obra, y estos apuntes se mantuvieron de hecho durante mucho tiempo anónimos, bueno, anónimos no, perdón, digamos en la circunstancia de lo no se podían ver, no estaban, no sabían, estaban inéditos, esa es la palabra, disculpen, ¿no? Y apenas en 1992, Casa de las Américas, en 1992 sí, no apenas, ya tiene un ratito, pero bueno, en 1992 la Casa de las Américas los expone por primera vez, después de tantísimos años. Pero también hace una influencia, por ejemplo, en pintores como Roberto Diago. Uh-huh. Él en esa época pinta Su Caridad del Cobre, que es una obra maravillosa que muestra además ya ciertas improntas de las formas en lo afrocubano que, que va más allá del AM, ¿no? Que ya empieza a tener como una especie de personalidad. Pero también Carpentier se deja envolver por esa circunstancia haitiana y escribe El reino de este mundo, en donde plantea esta categoría estética de lo real maravilloso, que es por donde de alguna forma atraviesa también el cine de Juan Padrón. ¿Por qué? Porque esta cosa que es lo real maravilloso, que incluye entre sus características, fíjense, y esto lo estoy diciendo yo, lo irreverente, ¿sí?, que es algo que atraviesa ferviente y desgarradoramente al arte cubano y a la cultura cubana, lo irreverente, ¿sí?, permite que yo pueda establecer vampiros en La Habana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién se le ocurriría una cosa como esta? Bueno, en el pensamiento transcultural de un cubano. Vampiros en La Habana. Y sucede. Entonces, aparte es un vampiro cubano, que no es cualquier cosa. Es un vampiro que intenta mostrarse, ¿verdad?, en una identidad y que va a ser de alguna manera algo que Juan Padrón va a defender, la identidad, la cultura, el comportamiento del cubano y la conducta. Entonces esto es un vampiro, una conducta cubana, y por lo tanto es un vampiro transculturado, es un vampiro cubano. Y que te lo permite precisamente lo que acabo yo de decir, haciendo toda esta historia anterior que yo he mostrado. Y aquí cabe también pensar que esta forma en la cual nosotros nos reímos, esta forma en la cual nosotros tenemos sentido del humor, también es correlacionada a una situación histórica de la propia lengua, de lo lingüístico, tiene una influencia sobre la conducta también, ¿no? Esto es un asunto que yo establezco como un aspecto psicológico de la cultura, porque no es lo mismo de lo mismo
que nosotros nos reímos, como no es lo mismo de lo mismo que se pueden reír los ingleses, o que se pueden reír los japoneses, o que se puedan reír, no sé, pienso, los norteamericanos, ¿no? La gente, los que son de Estados Unidos de América. No se ríen, no nos reímos de la misma manera y por las mismas cosas. Habrá cosas y habrán coincidencias a nivel mundial sobre las cosas que nos causan risa, ¿verdad? Y sobre las cosas que nos matan de la risa. Pero de manera general también tiene su cierta circunstancia de entorno, ¿no? El entorno de la cultura, el entorno de tu propia realidad cultural, lo que hace que te rías de una cosa o de otra y que el intelecto también vaya dirigido hacia eso. Yo creo, para hacer una especie de enlace histórico, que también tiene que ver el latín, la lengua madre del español, ¿no? El latín. Los que tenemos esta lengua madre, tendemos a tener esta actitud que tenían los romanos con relación al placer, su concepto del placer, del que he hablado en algún otro momento, pero en el que no he incluido lo que voy a incluir ahora. Uno de los ejercicios del placer en los romanos es en aquel tiempo, cuando el Imperio Romano, era morirse de la risa. O sea, burlarse del otro, buscar el chiste, buscar la cosa que nos permitan reírnos de muchas cosas, entre ellos burlarnos del otro, de ahí que sea esto un aspecto de germen de la caricatura, que tiene mucho que ver con la obra de Juan Padrón, de hecho. ¿Por qué? Porque Juan Padrón tiene una relación, su dibujo tiene una relación con la caricatura también, es una especie de caricatura ¿no? Que es como como una especie de otra cara de la misma cosa, ¿no? Si pensamos en Elpidio y si pensamos en Pepe, trompetista de Vampiros en La Habana, entonces tendremos el trasfondo del acto caricaturesco, ¿no? Y los romanos lo hicieron durante el Imperio Romano. Hay un ejemplo que a mí me súper fascina, que es el de Rufo el Narigudo, ¿sí? Que ahora sabemos quién es gracias a que, al parecer, uno de sus esclavos, que tenía mucho sentido del humor, en una pared hizo una caricatura de su amo, que era Rufo, ¿verdad? Ahora sabemos quién es, ¿sí? Que era Rufo, y le pinta una nariz así, pero no solamente es una nariz grande, es una nariz con su problema, ¿no? Es una nariz que hay que mirarla, ¿no? Esas narices que hay que mirarla. Entonces lo pinta así, hace una caricatura, que sé yo, que sé cuánto, una barbilla muy larga, y pone al ladito, para que no haya equivocación, a modo de un cómic, pero a modo de una caricatura cómic, pone es en latín, es Rufus est, Rufus est, es decir, es Rufo, punto. Y esto era como históricamente se ha dicho que esto es un esclavo descontento. A mí me parece que es un esclavo con mucho sentido del humor, en donde él ahí vació de alguna forma su descontento, digámoslo así, pero en cuanto a que no era un amo muy estimado, como la mayoría de los amos. A mí me parece que era su forma, psicológicamente hablando, de deshacerse un poco de todas las circunstancias seguramente negativas en las que este hombre de nariz tremendamente atrofiada y bastante feo, según lo puede referir el propio esclavo, ¿verdad? Insultaba o manejaba su propia realidad en su casa con sus trabajadores y demás. Entonces, igual y puede encontrarse por ahí, no sé si en internet puede encontrarse la caricatura de el amo Rufus. Los romanos, que insisto, tienen este germen de lo que después se conocería dentro incluso de la historia del arte como la caricatura, tenían lo que se conoce como el humor cáustico, ¿sí? El humor cáustico
qué es este sentido del humor en una especie de ramificación del sentido del humor. El humor cáustico se dice que caracteriza a los itálicos y es una especie de humor avinagrado. Es como un poco esto que tiene relación con lo irónico, con lo sarcástico y que no todo el mundo comprende y que en realidad no tiene ninguna intención de hacer daño, sino de encontrar en ellos cierta sabiduría. Entonces es una especie de humor cáustico. Y que posiblemente ese humor cáustico, tratando de establecer un poco una analogía con lo que nosotros estamos viviendo ahora con el coronavirus, posiblemente se los lleva a tener estas cifras supuestamente exorbitantes. Yo no sé, digo supuestamente, no porque él niegue nada, sino porque puede ser o no desorbitante de enfermos de coronavirus en Italia, porque seguramente hicieron toda un escarnio de su propia realidad y evadieron total y absoluta responsabilidad cáusticamente, ¿no? O sea, con cierto nivel avinagrado. Y eso es una de las características, se dice, que tienen los itálicos y que desde los romanos pudieran mirarse en ciertos que se conocen como epigramas, son epigramas satíricos que se han encontrado como grafitis dentro de las murallas, dentro de las paredes de las ciudades, dentro de las casas, y que enmarcan de cierta forma cierta habilidad literaria, cierta de manejo de la lengua y de manejo de la imagen, ¿sí? Esta es la idea del epigrama. El epigrama trata de decir de una manera muy sintética en una especie de muestra, no solamente de juego del lenguaje, en donde quede explícito dónde está la burla, sino de quién nos estamos burlando para que la otra persona lo pueda entender y nos deje cierta enseñanza, digámoslo así. Y los romanos, a diferencia de otras culturas en la época, que ahora se ha hecho mucho más amplio a todas las demás culturas, tenían una fascinación por burlarse de absolutamente todo. Los defectos físicos, la gente deforme, se burlaban de los emperadores, se burlaban de los amos, ya lo veíamos con el caso de Rufus, de los feos, de las feas, etcétera, ¿no? Y todo aquello que pudiera ser aparentemente una desgracia y que pudiera ser aparentemente algo trágico, los romanos de cierta forma tenían la habilidad de poderlo transformar en otra cosa. No por ello no dejemos de pensar que son los padres y la madre y el padre de la comedia, ¿no? Y la comedia italiana eso es lo que nos muestra, y sobre todo las cosas que tienen que ver con lo atrevido, ¿no? O sea, con el mostrar cierta inquietud en el sentido del humor. Ahí tenemos a la Gioconda, ¿no? Todavía habrá gente que se diga y se cuestione si realmente está sonriendo, la famosa sonrisa de la Gioconda, que está hecho por un italiano, ¿no? Leonardo da Vinci, y que todavía hay gente que dice que ahí hay una especie de misterio y hay gente que todavía sigue hablando de eso, incluidos los historiadores del arte, cuando les voy a decir aquí un secreto a voces, que no es lo más importante de la Mona Lisa, de la Gioconda, para nada. Además de que es una obra muy chiquitica, que eso mucha gente lo sabe, pero otra gente no. Es una obra muy chiquitica que no se puede ni ver en el Louvre. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque hay mucha gente que la quiere ver, pero no es lo más importante de la Gioconda. Lo más importante de la Gioconda, la obra como tal, es la muestra por primera vez de una perspectiva que en el Renacimiento
muestra Leonardo da Vinci de manera genial qué es lo que se conoce como una perspectiva atmosférica. Y que, bueno, eso es otra clase, porque eso es en otro momento. Pero eso es lo más importante de la Gioconda, por lo menos desde el punto de vista de la historia del arte. Y lo demás es nada más una recurrencia ahorita como una especie de conversación cultural sobre este tema. Pero quiero compartir con ustedes, para terminar, un epigrama satírico que tiene la firma de Marcial. Algunos epigramas de estos se firmaban. Un tal Marcial escribió este epigrama que dice así: Quinto ama a Thais. ¿A qué Thais? A Thais la tuerta. A Thais le falta un solo ojo. A él los dos. Eso es una maravilla. Y bueno, quiero terminar, por lo menos esta segunda parte de esto que les digo, que puede dar para mucho más. Va a haber una tercera, no hoy, pero en otro momento seguiremos hablando del sentido del humor. En el siglo V de nuestra era, se escribió en griego un libro que se conoce como el libro de chistes más antiguo de la humanidad, que se llama Filogelos. Filogelos, el amante de la risa. El Filogelos, el famoso Filogelos, contiene 265 historias, 265 historias. Iba a decir 257 pensando en el sistema de adivinación y fa, que eso es otro tema que después podemos hablar y que quiero, por supuesto, hablar, porque a mí me interesa mucho que la gente tenga conocimiento de cosas sobre levantar y poner en alto ciertas culturas y ciertas aportaciones, entre ellos los yoruba. Me parece importante que la gente sepa quiénes han sido los yoruba y quiénes son los yoruba. Pero bueno, cambiando un poco el tema, que además tiene también mucho sentido el humor, por cierto, después hablamos de eso. Pero el Filogelos contiene 265 historias, todas graciosas, de tipo muy variado, y que generalmente tienen como protagonistas a los famosos Abderitas. Los Abderitas son de la región de Abdera, que están en el norte de Grecia, y que en aquel entonces, y que de ahí nos deviene, ¿verdad? Toda esta raíz, ¿verdad? Toda esta raíz griega, toda esta raíz latina, toda esta raíz nos deviene en la actitud esta que incluso todavía tenemos de creer en los países que hay una región que contiene a los bobos del país. Por ejemplo, en Cuba nosotros creemos que los bobos son los pinareños, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros creemos, en España, por ejemplo, se considera que los bobos son los gallegos, y también algunos de nosotros pensamos en los gallegos. Y a partir de ahí, esta actitud, que es una actitud griega, fíjense ustedes, que es de los griegos y que viene del Filogelos, entonces nosotros hacemos chistes. Si tú coges y te pones a revisar la cantidad de chistes sobre pinareños que hay en Cuba, son más que lo que hay sobre guantanamero o sobre matanceros o sobre habaneros. Porque es lo que nosotros conocemos los bobos, por no decir otra cosa, del país. Y así, esto es una actitud que nos viene por antonomasia de los griegos. También, por ejemplo, en Italia, creo que en la zona de Nápoles, ¿sí? Los habitantes de una región que le llaman Cumas también se le consideran los bobos. Si ustedes, por ejemplo, quieren compartir en sus países cuáles son cuál es la región, que todos los países tienen una región donde se consideran bobos, la mayoría, sobre todo los que venimos de esta raíz lingüística latina, griega, latina y todas estas cosas, lo pueden decir. Yo no lo sé, yo sé de Cuba, sé de España, que eso es lo más, y sé de México. En México la región que se consideran los bobos son los famosos Pipope, que es la zona de Puebla. Yo no sé por qué, como tampoco sabría explicar el porqué de los pinareños. Por ahí creo que tengo por ahí una reflexión que hice alguna vez en radio sobre eso, y la voy a buscar porque creo que ahí hay una información importante, y sobre todo que se relaciona con los gallegos, que es una reflexión muy muy buena, y la voy a buscar y se las voy a compartir después que termine como esta trilogía o no sé qué que voy a hacer yo sobre el sentido del humor.
Entonces, le quiero para cerrar, ya, porque ya tengo muchos minutos, una de estas historias del Filogelo, que es de las que a mí más me gusta, que, que además incluía, entre muchas cosas, la misoginia, por cierto, y todo tipo de personajes de la sociedad. Y en todo, generalmente, se estaban hablando de los alderitas, de la zona aldera, que eran estos bojos, así como, por ejemplo, un hombre alderita, como decir en Cuba, un pinareño estaba enterrando a su esposa. Bueno, en este caso, esta historia dice, un hombre estaba enterrando a su esposa y cuando alguien le preguntó, ¿quién descansa? Respondió, yo, que me he librado de ella. Esto es absolutamente una cosa que nos permite reflexionar sobre el por qué, cómo somos, por qué somos como somos. Bueno, revisando la historia y revisando a la historia del arte, podemos darnos cuenta de toda la información que contienen nuestros genes, nuestra manera de ser, a partir de cosas que devienen históricamente durante muchísimos siglos en nuestra conformación de la conducta. El por qué tenemos sentido del humor o no tenemos sentido del humor es una cuestión también de tipo histórica y también tiene que ver con nuestra propia relación con nuestro entorno y nuestros prejuicios y nuestra manera en la cual consumimos la realidad y entendemos que aquello de aflojar el cuerpo, señoras y señores, es lo mejor que le puede a usted pasar. Afloje el cuerpo. Sea más filogelista. Continuamos otro día. Esto es un martes de cuarentena en Miami. Buen día.